Buenas tardes a todos los que están conectados en el horario de Topografía 2. Hoy vamos a arribar a la clase número 11 o la semana número 11 y vamos a continuar viendo el tema que veníamos estudiando, que es relacionado a la nivelación. Solo que ahora el aparato pues ya no va a ser el nivel de precisión o el nivel de ingeniero, sino que vamos a poder observar un ejemplo acerca del uso de una estación, eh, ya sea estación total o un teodolito. Observar un ejemplo acerca del uso de una estación, eh, ya sea estación total o un teodolito, ya sea mecánico o electrónico. Pero al final lo que queremos dejar bien claro es de que qué debemos de hacer al momento de llevar a cabo una nivelación con un aparato de esta naturaleza. Entonces, sin embargo, vamos a tener que ver algunos conceptos teóricos para poder diferenciar unos conceptos de otros, porque en este tema de nivelación, pues hablamos mucho sobre ángulos, y es muy importante diferenciar un ángulo de otro, porque vamos a poder observar de que vamos a hablar de diferentes ángulos en el uso de ya sea de un teodolito o de una estación total. Entonces, vamos a dar inicio con la misma mecánica de siempre. Les voy a compartir la pantalla y con esto pues arrancamos la clase del día de hoy. Bueno, 11ª semana, nivelación trigonométrica. Al inicio lo habíamos mencionado, solo conceptualizamos a qué se refería una nivelación trigonométrica y no le dimos mucho énfasis en cuanto al uso y en qué momento lo debemos de realizar. Entonces, en el día de hoy, pues en estos dos periodos, pues vamos a tratar el tema y ver en qué consiste. Cuando hablamos de nivelación trigonométrica, pues estamos hablando de un método altimétrico que permite obtener desniveles entre puntos, con observaciones de distancias cenitales de cualquier inclinación. ¿Ya? Si se dan cuenta, tanto la nivelación diferencial geométrica o la nivelación simple o compuesta, pues siempre persigue el mismo objetivo. Como son métodos altimétricos, persigue como uno de esos objetivos es el de calcular o determinar el desnivel entre dos o varios puntos. ¿Ya? La diferencia es que con el nivel de ingeniero o nivel automático, pues teníamos el inconveniente de que únicamente teníamos movimiento horizontal, más no movimiento vertical del telescopio del aparato. En cambio, con el uso o cambio de uso de un aparato a otro, como es el teodolito o una estación total, pues ya vamos a tener el movimiento vertical de la mira telescópica. Y es ahí donde entra en juego estas observaciones de distancias cenitales o de ángulos cenitales y de otros ángulos que iremos viendo más adelante. Por lo tanto, una nivelación trigonométrica consiste en determinar el desnivel entre dos puntos con el apoyo de un triángulo rectángulo en donde los parámetros de medida son el ángulo vertical o cenital y la distancia geométrica. Por lo tanto, el uso de un aparato como un taquímetro, porque así se le denomina al teodolito, por el tipo de funciones que nos da. Entonces,
A la nivelación trigonométrica también se le conoce en campo o en la profesión como nivelación taquimétrica, porque hacemos uso de un aparato que tiene esta funcionalidad, ¿ya? Hablamos de la estación total y de un teodolito, puede ser mecánico o electrónico. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que un teodolito o una estación pues nos va a permitir poder realizar observaciones, realizar visuales o realizar medidas en terrenos con fuertes pendientes, ¿ya? En cambio, con el nivel ingeniero o el nivel automático, pues teníamos esa desventaja de que la mira telescópica pues se encontraba fija, eh, y únicamente teníamos el movimiento horizontal de la alidada. Entonces, corresponde al método de nivelación que utiliza ángulos verticales y distancias horizontales para la determinación del desnivel entre dos puntos de manera indirecta. Entonces, como ya sabemos o tenemos la idea, ¿sí?, de que en planimetría utilizamos los hilos estadimétricos. Por lo tanto, en el momento de calcular las distancias horizontales, pues utilizamos determinadas fórmulas para poder calcularlas, haciendo uso de los ángulos verticales. Podemos encontrar esa distancia horizontal. Acá únicamente podemos tomar como referencia esas fórmulas, incluirlas o sustituirlas en otras que iremos viendo. Sin embargo, el concepto que necesito que retomen es que para calcular una distancia horizontal debemos de utilizar los ángulos verticales para determinado fin. Y para determinar o un dato que debemos de considerar al momento de hacer uso de la nivelación trigonométrica es que el dato que nos va a permitir conocer una altura va a ser el hilo medio, ¿ya? La distancia horizontal, pues vamos a usar los dos hilos, ¿ya? El hilo superior e hilo inferior multiplicado por la constante 100, pues nos va a dar el valor de la distancia horizontal. Pero para ya ir entrando en materia de ir observando las alturas, únicamente debemos de considerar el valor que vamos a lograr realizar la lectura es a través del hilo medio. Bueno, y aquí tenemos una pequeña imagen en donde la diferencia de nivel o elevación entre estos dos puntos, un punto A y un punto B, ¿ya?, puede determinarse midiendo la distancia inclinada, que logran ustedes ver como S, o la distancia horizontal entre los puntos, el ángulo cenital, ¿ya?, que lo van a ver en color azul, o podemos hacer uso para poder determinar ese ángulo o ese valor de altitud, el ángulo vertical o ángulo de elevación, ¿ya?, entre esos dos puntos. Entonces, esto sería como la primer imagen que debemos ir considerando, ¿ya?, porque es lo que necesitamos comprender, que a través de un teodolito, ya sea mecánico o electrónico, vamos a hacer uso de un estadal, ¿ya? El movimiento vertical de la mira telescópica es muy fundamental para este fin. Entonces, vamos a estar hablando de un ángulo cenital, vamos a estar hablando de un ángulo vertical o de elevación, y vamos a estar hablando de un ángulo de depresión, ¿ya? Asimismo, vamos a referirnos a un ángulo de nadir. Entonces, esos son los conceptos que debemos de tener claro al momento de empezar a trabajar una nivelación trigonométrica haciendo uso de estos aparatos. Bueno,
Entonces, al final lo perseguimos es conocer el desnivel que hay entre dos puntos. En este caso tenemos el punto A y el punto B. Entonces, con todos estos, con todas las fórmulas que se necesitan desarrollar, pues vamos a encontrar ese desnivel. Entonces, como parte fundamental de la nivelación trigonométrica, pues es tener claro los conceptos de medición de ángulos, ¿ya? En este caso, pues la mayoría de veces vamos a encontrar eh, teoría sobre ángulos verticales, y en algunos pues van a empezar a ver que se van a mencionar ángulos cenitales, ángulos nadir, ángulos de elevación, ángulos de depresión. Sin embargo, la medición de esos ángulos son lo que realmente necesitamos tener claro. ¿Qué son en primer lugar? Se dice que los ángulos pues se denominan de tal manera debido a que están contenidos en un plano vertical. Estos ángulos que estamos haciendo mención es respecto al movimiento que tiene la mira telescópica del aparato, ¿ya? Recuérdense que el aparato, una estación total o un teodolito mecánico o electrónico, tiene dos movimientos. Tiene el movimiento horizontal, que el cual nos va a permitir realizar lecturas de azimut, y también tiene un movimiento vertical. Ese movimiento vertical lo realiza la mira telescópica, algo que no podemos hacer con un aparato de nivel de precisión o nivel de ingeniero. Entonces, por ese movimiento que tiene la mira telescópica del aparato, es que necesitamos conocer cuándo es un ángulo cenital, cuándo es un ángulo nadir, cuándo es un ángulo de depresión y cuándo es un ángulo de elevación, ¿ya? Pero es relacionado a ese movimiento que realiza la mira telescópica del aparato. Entonces, vemos en la imagen que tenemos una gran cantidad de información, ¿ya? Podemos simplificarla con la que está observando en este momento. Sin embargo, cuando hablamos de un cenit, nos estamos refiriendo a aquel punto de encuentro entre la vertical superior de un observador y el infinito. Y cuando es un punto nadir, es aquel punto de encuentro entre la vertical inferior de un observador y el infinito. Probablemente con estos conceptos, pues aún sigamos perdidos o ya nos estamos orientando. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, cuando hablamos de un ángulo cenital, pues nos estamos refiriendo a aquellos cuya lectura va de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos del círculo vertical y que va dirigido desde el cenit. Bueno, en este momento estoy remarcando lo que es ángulo cenital y hacia dónde estoy apuntando. Entonces, si ustedes logran ver la vivienda o la casa, ¿ya? Sobre la casa vemos un eje, ¿ya? Ese eje va hacia el infinito, pero es como cuando en la época, en una fecha específica del año, se nos dice de que el sol proyecta de manera vertical y por lo tanto nosotros los seres vivos no tendemos a generar sombra, ¿ya? Porque el sol se encuentra en el cenit, en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿ya? Siempre hablando de altitud. Entonces, el sol, cuando está en ese punto, nosotros los seres vivos no vamos a reflejar nuestra sombra. A eso es lo que quiero llegar, que ustedes
realmente identifiquen qué es un cenit, que es, eh, por ejemplo, si ustedes se ponen de pie o en el lugar donde están sentados, el cenit sería el centro de su cabeza o su cráneo apuntando hacia al infinito, ¿ya? En cambio, si hablamos de un movimiento horizontal, vamos a poder referir norte, sur, este, oeste. Pero como estamos hablando de un movimiento vertical, el cenit es ese eje que tenemos, por ejemplo, ejemplificarlo para que ustedes se den cuenta de que ese ángulo, ¿ya?, es el que tenemos arriba de nosotros, que no podemos, que se encuentra de un ángulo a 0 grados, ¿ya? Bueno, y si lo vemos en la imagen más simplificada, pues veremos de que tenemos ahí un eje Z, en el cual toda esa vertical del eje apunta a un ángulo de 0 grados. Y el movimiento del Sol respecto a ese cenit o respecto a ese eje, pues me va a generar un ángulo. Y ese ángulo es al que denominamos ángulo cenital. ¿Ya? Bueno, veámoslo otra vez. Entonces, y acá, cuando nos referimos a un ángulo nadir, pues son aquellos cuya lectura va de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos del círculo vertical y que esta va dirigido al nadir. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estando de pie decimos de que el cenit está parte del punto medio de nuestra cabeza hacia el infinito, ¿ya?, hacia arriba, entonces el nadir se encuentra debajo de nuestros pies, ejemplificándolo de esa manera. Si ustedes logran ver en la imagen, si tenemos una vivienda arriba de la casa, ese eje hacia arriba al infinito, ese es el eje del cenit, que es un ángulo de 0 grados, y el nadir sería debajo de la casa, ¿ya? Todo ese ángulo que está allá debajo de la casa también es 0 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo cenital, si lo vemos desde nuestra estrella, que es el Sol, o en relación a su trayectoria, el Sol en un punto determinado se coloca a 0 grados de acuerdo al movimiento vertical, y cuando su trayectoria va avanzando, ya sea a la izquierda o a la derecha, va produciendo un ángulo, una abertura entre el cenit y su trayectoria. Entonces, esa abertura entre ese eje y su trayectoria, pues va a generar un ángulo al cual le denominamos ángulo cenital. Y con esto, pues les quiero recalcar que no hay que confundirlo con un azimut, con un rumbo, ¿ya?, un azimut indirecto, un rumbo indirecto, porque esos son movimientos horizontales. Por eso ustedes logran ver ahí que tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos el oeste y tenemos el este. Entonces el cenit y el nadir son ángulos, de alguna manera, para que lo entiendan, son ángulos verticales, ¿ya? Solo que del 90 grados de cenit hacia el 0 grados del cenit va a ser ángulos de elevación, y de 90 grados hacia el nadir van a ser ángulos de depresión. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Si ustedes logran ver a la persona, el ángulo cenital 0 grados 0 minutos está sobre la persona, y el ángulo nadir está debajo de la persona, ¿ya? Por lo que el cenit, ¿ya?, o la inclinación que ustedes logran ver
esta inclinación que ustedes logran ver, ¿ya? Y el cenit, hay una abertura vertical al cual le va a corresponder un ángulo cenital. El 0 grado es sobre la persona o sobre el ser humano, y la inclinación donde la persona está observando va a generar una abertura entre el eje del cenit 0 grados y la inclinación de lo que se está observando por parte de la persona. Entonces vamos a tener un ángulo cenital, ¿ya? Y si ustedes logran ver que aquí abajo de la persona o al ras de la superficie tenemos lo que es el horizonte, ¿ya? El ángulo horizontal. Sobre ese ángulo horizontal y la inclinación o la observación que está realizando la persona, hay también o existe también una abertura, ¿ya? Entonces, y este va a ser un ángulo de elevación, porque está partiendo desde el horizonte hacia, hacia un ángulo cenital, ¿ya? Entonces la diferencia es de que cuando en el horizonte realizamos una observación hacia la altura, hacia una altura o hacia una inclinación, vamos a tener un ángulo al cual denominamos ángulo de elevación. Y si, si a partir del horizonte tenemos una observación debajo del horizonte, vamos a tener un ángulo de depresión, ¿ya? Aquí siempre estamos hablando de ángulos verticales. Solo es que a partir del horizonte hacia arriba son ángulos de elevación, y a partir del cenit hacia el horizonte son ángulos cenitales. Igual sucede con el nadir. A partir del nadir hacia el horizonte son ángulos nadir, y del horizonte hacia el nadir son ángulos de depresión. Entonces estos cuatro ángulos, cenit, nadir, ángulo de elevación y ángulo de depresión, son los que tenemos que tener claro en qué momento los vamos a utilizar, ¿ya? Bien. Como siempre ha sido una mecánica, pues voy a revisar si hay algún correo en cuanto a lo que he estado explicando. Si tienen alguna duda, pues si es así, pues la volvemos a explicar. Bueno, al parecer no hay dudas. Ahora les voy a poner un recurso audiovisual para que complementemos este conocimiento acerca de la nivelación trigonométrica y ver algunas particularidades de lo que acabo de explicar, cómo va en función de una nivelación.
nivelación trigonométrica con lo que es la medición de ángulos verticales con teodolito, ¿ok? Para lo que es con estación total es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, estación total y teodolito. Porque ambos te miden, como te decía, ángulos horizontales y ángulos verticales y también distancias, ¿ok? Ambos instrumentos son parecidos, solo como te decía, la estación total es un poco más computarizada, ya te procesa los datos. En cambio, el teodolito tú lo tienes que apuntar en tu libreta de campo, ¿ok? Entonces, vamos con lo que es medición de ángulo, es el ángulo que se forma en la línea vertical con la línea de referencia, en el cual a continuación vamos a definir dos elementos, ¿ok? Existen dos líneas verticales de referencia, por así decirlo, en el cual uno es el cenit, ¿ok? Dice que es el ángulo o el punto de encuentro entre la vertical superior de un observador y el infinito, o sea, la parte superior del instrumento, ¿ok? Y el nadir es aquel punto de encuentro entre la vertical inferior de un observador y el infinito, o sea, la parte de abajo. ¿Okay? Ahorita con una imagen se va a entender mucho mejor. Vayamos con lo que es la clase de ángulos verticales de acuerdo a estos elementos, ¿ok? Tenemos los ángulos zenitales, son aquellos cuya lectura van de 0 grados del círculo vertical y está dirigido al cenit. Y los ángulos nadirales son aquellos cuya lectura va de 0 grados también del círculo vertical y está dirigido al nadir, ¿ok? Entonces aquí tenemos una imagen para poder comprender mejor cuál es el nadir y cuál es el cenit. ¿Okay? El cenit está en la parte superior. Por ejemplo, aquí yo voy a tener mi mira, ya sea mi teodolito o mi estación total, y la parte superior es el cenit, la parte que va con, o se dirige hacia el infinito, y la parte inferior es el nadir, ¿okay? Entonces, el ángulo partido desde el eje de referencia del cenit hasta el punto de observación, o sea, hasta este punto, hasta esta línea que se llama distancia inclinada, ¿okay? Este punto P, o esta recta OP, que también se llama distancia inclinada, se le llama ángulo cenital. Y de igual manera a esta P' con OP se le llama ángulo nadiral. ¿Ok? Entonces, nosotros no trabajamos con esos ángulos para aplicar nuestras fórmulas trigonométricas, que más adelante las voy a colocar, y no trabajamos con los ángulos de elevación y ángulos de depresión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Trabajamos con el complemento del ángulo cenital, que sería el ángulo de elevación. Y el complemento del ángulo nadiral es el ángulo de depresión, ¿ok? Todo esto está referenciado a una línea de referencia, que es nuestra línea horizontal, que está, digamos, a la altura del instrumento. ¿Okay? Bien, vayamos con lo que es un poquito de lectura de distancia a través de estadía. ¿Okay? ¿Cómo realizar la lectura de una estadía o estándar? De una regla grabada. Tenemos lo que son los tres hilos. Uno es el hilo, el de arriba es el hilo superior, el del medio el hilo medio y el de abajo hilo inferior. Aquí tenemos un ejemplo de lectura. Tenemos la lectura que está leyendo 1,120 metros, ¿verdad? O sea, 1,120 metros. ¿Okay? Y aquí podemos ver en esta mira, ¿okay? El 10 representa 1 metro. Luego llegamos hasta aquí, tenemos 1,10 m, ¿verdad? Luego hasta aquí 1,11 m, 1,12 m, ¿ok? Entonces sería 1. De igual manera tenemos con lo que es el hilo inferior. Y el hilo medio lo podemos sacar por una simple suma dividida entre 2, ¿ok? Entre el hilo superior y el hilo inferior. Dividida entre 2 me va a dar lo que es el hilo medio. O sea que no necesito en el campo, digamos que sacar lo que es el hilo medio, sino más que todo el hilo superior y el hilo inferior. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ir con lo que es las fórmulas trigonométricas que se implica lo que es nivel trigonométrico, ¿ok? Tenemos aquí, vamos a poner el ejemplo que es un teodolito, en el cual tenemos, bueno, un terreno con un ángulo, ¿verdad? Con cierta pendiente. Tenemos entonces los elementos que podemos encontrar cuando estemos midiendo ángulos. Tenemos el ángulo cenital, que ya lo hemos explicado anteriormente cuál es, a partir del cenit hasta la distancia
geométrica o distancia inclinada, que es lo mismo, ¿ok? Hasta ahí es el ángulo cenital. Luego, a partir de la línea de referencia hasta mi distancia inclinada o geométrica es mi altura de horizonte, que también se llama, en este caso, ángulo de elevación, ¿verdad? Te decía que este es el ángulo de elevación si es el complemento del ángulo cenital. ¿Ok? Luego, tenemos lo que es la distancia horizontal. Y bueno, esta es la distancia natural del terreno, ¿verdad? Ok, y también tenemos aquí una delta de z, que es el desnivel, que es la diferencia de cotas entre el punto B y el punto A, ¿verdad? Luego también tenemos el valor de m, que en este caso representa la altura de mira o prisma, o sea, el valor que se está leyendo en este punto. Cabe recalcar que se refiere al hilo medio, ¿ok? Al hilo medio. Luego tenemos el t, ¿ok? Que representa elevación sobre el plano horizontal o también se le conoce como distancia vertical, ¿ok? Luego también tenemos nuestro i, que representa la altura isóclita, ¿verdad? Que es a partir del punto A de mi cota A hasta mi distancia reducida o horizontal, que está en la parte de acá arriba, ¿verdad? Ya. Entonces, para eso tenemos fórmulas. Cuando yo tenga lo que es un instrumento nivelador o instrumento de nivel óptico mecánico, voy a aplicar estas fórmulas para hallar mi distancia horizontal. ¿Ok? Mi distancia horizontal va a ser igual a NG. NG representa el número generado, digamos, toda la redundancia, por la mira, ¿ok? Multiplicado por el coseno elevado al cuadrado, ¿ok? Este número generador, ahorita le voy a colocar la fórmula. ¿Cómo lo llamamos? Es muy sencillo. Te lo voy explicando. Es la diferencia entre el hilo superior menos el hilo inferior multiplicado por la constante estadiométrica, ¿ok? Luego, en mi instrumento óptico mecánico, más o menos se le conoce al teodolito, ¿ok? Así. También voy a tener lo que es mi distancia vertical o mi t en este caso que representa. Entonces es mi número generador multiplicada por un medio por seno de 2 alfa. Cabe recalcar que este alfa es en este caso, en esta figura representa nuestro ángulo de horizonte o ángulo de elevación, ya sea ángulo de elevación o ángulo de depresión. Para lo que es electrónico, mi instrumento de nivelación electrónica, más conocido como estación total, tenemos que para nuestra distancia horizontal o reducida es igual a mi distancia inclinada, ¿ok? Multiplicada por el coseno del ángulo de elevación o de presión, ya sea el caso, ¿verdad? De igual manera, para nuestra distancia vertical, para hallar nuestra distancia vertical es nuestra distancia inclinada multiplicada por el seno de nuestro ángulo de depresión o elevación, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es el número generador. ¿Ok? El número generador, como te decía, es la constante estadiométrica multiplicada por la diferencia de hilo superior menos hilo inferior, donde K representa o es igual a 100, ¿ok? 100 metros en este caso. A ver acá que los hilos también deben estar en 100 metros, ¿ok? Si trabajamos con esta constante. Bien, no se van a confundir con estas dos fórmulas. Son casi parecidas, ¿no? Pero en este caso, aquí trabaja en lo que es para el teodolito, trabaja con mi número generador, ¿ok? Y aquí trabajo con mi distancia inclinada. Aquí en lo que es electrónico, o sea, mi estación total, mi distancia inclinada, cuando yo apunto al prisma, automáticamente me lo da, ¿ok? El aparatito. Por eso se coloca de esta forma. En cambio, cuando estoy usando mi teodolito, no me da mi distancia inclinada en el instrumento, tengo que hallarlo, por eso lo hallo de esta manera. Mi distancia inclinada también lo puedo hallar, digamos, en un teodolito de esta manera, ¿ok? Mi número generador multiplicado por el coseno del ángulo, ya sea de depresión o elevación. Luego tenemos lo que es el desnivel, como te decía, que es la diferencia de cotas entre dos puntos, ¿ok? En este caso, en este ejemplo, entre el punto B y el punto A. Luego, para el cálculo de cotas, ¿ok? Para el cálculo de cotas tenemos dos fórmulas. Una, cuando tenemos el ángulo de elevación o estemos trabajando con el ángulo de elevación. Entonces, para este ejemplo vamos a decir que nuestra cota en B va a ser igual a nuestra cota en A, que ya la vamos a obtener, que es la cota de donde está el instrumento, que la vamos a conocer siempre, o me la dan en los problemas, más mi altura de instrumento, más mi distancia vertical, menos mi hilo medio, ¿ok? Eso es para lo que es cálculo de cotas con ángulo de elevación. Ahora con el ángulo de depresión,
para hallar yo mi cota, como en este ejemplo, en el punto B, voy a sumar, ok, mi cota en A más mi altura de instrumento, en este caso, menos mi distancia vertical, menos mi hilo medio, ¿ok? Esto es con el ángulo de depresión, o sea, la parte de abajo, ¿ok? No se confunda. Y bueno, clarito en las imágenes, cuando estás planteando tu problema, te das cuenta, ¿ok? Mira, por ejemplo, vamos a probar con esta acá. Como tenemos un ángulo de elevación, vamos a probar. Quiero mi cota, hallar mi cota en B. ¿Cómo lo hago? Entonces, ya tengo mi cota en A. Luego, ¿qué hago? Mira, luego para llegar a este punto B, ¿qué hago? Le sumo, ¿verdad? Le sumo la altura de instrumento y luego, ¿qué más le tengo que sumar? Le tengo que sumar este pedacito, ¿verdad? Entre mi altura de instrumento y mi punto B. Pero ¿cómo puedo hallar ese pedacito? Fácil. Tendría que restar, en este caso, para esta imagen T, que T representa mi distancia vertical, menos M, que representa mi hilo medio, ¿verdad? Y por eso se obtendría esta forma, ¿ok? De la misma manera va a ocurrir con lo que es el ángulo de depresión. Bueno, no tengo aquí el ejemplo, pero más adelante con los problemas vamos a dar cuenta, ¿ok? Es muy sencillo. Entonces, hasta aquí el video de hoy, con lo que es un poco de teoría. Ya vamos a resolver problemas. Entonces, pudimos observar cuándo es un ángulo cenital, cuándo es un ángulo de elevación, cuándo es un ángulo de depresión y cuándo es un ángulo nadiral. Ahora vamos a resolver un ejercicio, un ejemplo más que todo, ir practicando todos esos conceptos y fórmulas que ya se nos hizo de conocimiento, ¿verdad? Bueno, entonces, el objetivo principal o uno de los objetivos de una nivelación trigonométrica, pues es conocer el desnivel entre los dos puntos. ¿Bien? Entonces tenemos ahí la diferencia. Ustedes van a ir viendo remarcado lo que vamos a ir mencionando. Entonces, lo principal es conocer el desnivel entre el punto A y el punto B. ¿Ya? Entonces, el punto A viene a representar nuestra cota o nuestro banco de marca, ¿ya? La cota conocida. Y el punto B es la cota que debemos nosotros calcular o determinar, ¿ya? Entonces, ese valor entre A y B, pues va siempre a haber una diferencia de nivel, ¿ya? Entre esos dos puntos. Para ello, pues necesitamos conocer la distancia horizontal, ¿ya? Que es la visual que nosotros realizamos o la lectura que nosotros realizamos a partir de la mira telescópica hacia el punto donde se ubica el estadal, ¿ya? Como escucharon ustedes, el valor que nosotros debemos de anotar en nuestra libreta de campo es el valor de hilo medio, ¿ya? La lectura de mira del hilo medio. Con ese valor de hilo medio, ¿ya? Recuérdense también que para poder calcular la distancia horizontal debemos anotar el hilo superior y el hilo inferior para poderlo multiplicar por la constante, o sea, la constante por la diferencia entre el hilo superior y el hilo inferior, vamos a obtener el valor de la distancia horizontal. Bueno. Asimismo, pues tenemos que conocer nuestro ángulo vertical de elevación o nuestro ángulo vertical de depresión. También podemos trabajar, en el video pues faltó mencionar o hacer más énfasis en esa situación, en que también podemos trabajar con el ángulo cenital o con el ángulo nadiral. Pero comúnmente o de forma más generalizada, en estos trabajos pues se utiliza se trabaja más con ángulo vertical de elevación o con ángulo vertical de depresión. Eso es que tenemos ahí lo que estamos subrayando. De ahí también es
muy elemental conocer nuestro ángulo cenital, ¿ya? Como les decía, también podemos trabajar con este ángulo para poder determinar ya sea el desnivel o la cota. Y a través de una fórmula dependiente, pues podemos conocer nosotros el porcentaje de inclinación, ¿va? O el porcentaje de pendiente que tiene el punto en el que se ha colocado el estadal. Y la altura de instrumento, pues va en función, que de acuerdo a cómo calculamos en la nivelación compuesta o simple, que incluíamos la cota A más la altura del instrumento. O sea, en este caso así se debería de hacer. La cota A, la cota conocida más la altura del instrumento, vamos a conocer el verdadero valor de la altura del instrumento, ¿ya? O sea, cuando digo altura de instrumento, es la sumatoria de la altura del eje de colimación hacia donde se encuentra nuestro banco de marca, ¿ya? Le sumamos a la cota conocida, vamos a obtener el valor real de a qué altura se encuentra estacionado nuestro aparato. Y la altura de la señal, que es la lectura de mira, ¿ya? Y la lectura de mira, pues es el valor de hilo medio. Entonces, esa lectura de mira, lo que ese valor que nosotros vamos a anotar en nuestra libreta de campo, corresponde a la altura en donde se encuentra nuestro punto B. O sea, el valor que vamos a leer a través de la mira telescópica va a ser el valor en cuanto a la altura en donde está posicionado o donde está colocado la regla graduada o el estadal, ¿ya? Entonces, ese valor es la altura desde la mira hacia donde está la base del estadal sobre el punto B. Entonces tenemos ahí las fórmulas que podemos utilizar para poder determinar, uno, la diferencia de nivel. Entonces la diferencia de nivel va a ser igual a la distancia horizontal multiplicado por la tangente del ángulo. En este caso, si tenemos el valor de la tangente del ángulo de elevación, pues lo consignamos, lo sustituimos, más la altura, más la diferencia entre la altura del instrumento menos la altura de la cota, o la altura que registramos del hilo medio, ¿ya? Entonces eso sería como en función de poder ir resolviendo algunos ejemplos o ejercicios. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 1. Entonces, con los datos de la figura siguiente, determine el desnivel entre los puntos A y B y la cota del punto B. Si se dan cuenta, pues la información que tenemos a la mano, pues tenemos el ángulo. ¿Y qué ángulo corresponde? A un ángulo de depresión. Tenemos la altura del instrumento, ¿ya? Tenemos la cota o el banco de marca. Tenemos la distancia horizontal. Tenemos el valor de hilo medio. Por lo tanto, debemos de utilizar la fórmula que nos indica, ¿no? Entonces, y solo sustituimos los valores que nos está reflejando la figura. Entonces decimos que la distancia horizontal, que corresponde a 85.320 metros, vamos a multiplicarlo por el ángulo de depresión, que es al cual le debemos sacar la tangente, y el ángulo es menos 15 grados 22 minutos 18 segundos, y a eso le debemos sumar la diferencia que hay entre la altura del instrumento menos la altura o el valor del hilo medio.
y nos va a dar una diferencia entre el punto A y el punto B de menos 25.528 metros. ¿Ya? Ahora, para calcular la cota, del punto B, pues únicamente vamos a sustituir valores en la fórmula que dice que la cota B va a ser igual a la diferencia de altura entre A a B más la cota de A. Pues sustituimos esos valores y vamos a obtener un resultado, el cual es, al sustituirlo, vamos a sustituir el valor de menos 25.528 más 154.816. Vamos a ver. 126. Bueno, hay un error de tipeo, ¿no? Es igual a 129.288. El 6 tiene un valor de 9. Entonces, la diferencia entre la altura de A a B más la cota A, pues nos va a dar un valor de cota del punto B de 129.288. Esta es una, o sea, teniendo todos los datos de un ejercicio, pues este sería la forma de poder resolver este ejemplo. Sin embargo, vamos a evaluar otro ejercicio o otro ejemplo en el cual, donde un grupo de estudiantes pues llevó a cabo el ejercicio y vamos a ir viendo todos los procedimientos que se fueron agotando y vamos a darnos cuenta de qué valores son los que ellos consignaron o valoraron para poder obtener los datos que el ejercicio solicitaba. Entonces, como recordarán ustedes, de que lo primero que hay que hacer es, en campo se debe de materializar el punto, ¿ya? Independientemente si el valor del punto o de la cota ustedes vayan a considerar como cota conocida, pues ustedes le pueden asignar un valor arbitrario. En este caso, los estudiantes pues se le asignó una cota de valor de 15.931 metros. Luego pues iniciaron con el proceso de estacionar el aparato, ¿ya? Todo este proceso de estacionar el aparato pues lleva una cantidad de pasos con el objetivo de colocar a nivel la base nivelante sobre el cual se va a instalar o se va a armar el teodolito o la estación total,
¿ya? Entonces, para poder nivelar un aparato, pues recordarán ustedes que se hace primero a través de la burbuja de nivel, en el cual las patas del trípode deben de quedar a nivel de acuerdo a la burbuja. Luego tenemos una burbuja de nivel tubular, el cual con los tornillos calantes lo vamos a centrar, lo vamos a nivelar, ¿ya? Claro que siempre vamos a estar enfocados a que el aparato quede centrado respecto a nuestro banco de marca o a nuestro punto de referencia. Entonces, con ello, pues a través de la plomada óptica, pues vamos a hacer coincidir ese eje vertical de la plomada óptica y del punto de referencia. Entonces, hacemos uso de los dos niveles, el tubular y el de burbuja. Con esto, pues vamos a lograr nivelar el aparato. Bueno, pues estos pasos, pues son más que todo un recordatorio de lo que se debe de realizar. Sin embargo, lo que realmente nos interesa conocer es que una vez nivelado el instrumento, pues se procede a llevar a cabo las lecturas respecto a la mira o al estadal, ¿ya? Entonces, están estacionados en el punto U, en el punto A, y el estudiante lo que hace es realizar una lectura o en todo caso identificar la ubicación en donde se encuentra el estadal, el cual pues le vamos a denominar como punto B. El estudiante lo que hace es realizar la lectura, ¿ya?, del hilo central. ¿Y cuál es el hilo central? El hilo medio. El hilo medio en este caso pues fue de 2.196 metros y el ángulo de la mira telescópica fue de 89 grados 13 minutos 5 segundos. Entonces, para poder determinar, ya sea que trabajemos con el ángulo cenital, que es de 89 grados 13 minutos 0 segundos, o con el ángulo de elevación, ¿ya? Entonces, para conocer el ángulo de elevación, pues vamos a considerar que el ángulo cenital corresponde a 90 grados y el ángulo que nos marcó el instrumento de 89 se lo vamos a restar a 90 grados, y con ese procedimiento de resta vamos a obtener ese ángulo de elevación, ¿ya?, que es de 46 minutos, 0 grados 46 minutos 55 segundos. Luego se procedió a medir la distancia entre punto A y punto B. Cuando las distancias pues no son muy lejanas, pues se puede realizar de manera directa, ¿ya? ¿Qué quiere decir directa? Que podemos hacer uso de una wincha o una cinta métrica, ¿ya?, que tenga una distancia de 50 metros en adelante. Podemos nosotros hacer esa medición directa de la distancia entre el punto A hacia el punto B. Entonces, en el cual, pues en este caso, pues se hicieron 2 cintadas para poder llegar desde el punto A hasta el punto B. Entonces, en total, de las 2 cintadas que se realizaron, aquí vemos en la imagen que se está realizando la medición de la distancia horizontal del punto A hacia el punto B a través de una cinta métrica, y la distancia horizontal fue de 37.394 metros. ¿Ya? Ese fue el valor de distancia horizontal entre el punto A hacia el punto B. Ahora, ¿qué es lo que viene? Pues determinar la cota del punto B.
Dice que para hallar esta cota lo primero que se realizó fue medir la altura del instrumento a partir de una línea marcada en el centro de este, usando para ello la cinta, obteniéndose una medida de 1.468 metros. ¿Qué quiere decir? Que a través del uso de una cinta colocaron los extremos, un extremo en el punto A y el otro extremo sobre la marca que se encuentra cabalmente sobre el eje de colimación, y esa es una marca que todos los aparatos traen, ¿ya? Que es arriba de la arriba o a la par o a un lado de la mira telescópica, que es una cruz. Entonces se estira la cinta y se observa qué distancia es la que está marcando desde esa cruz hacia el punto A. Y acá pues se obtuvo una medida de altura de instrumento de 1.468 metros. Entonces con los datos hallados, que son ángulo de elevación de 0 grados 46 minutos 55 segundos y la distancia entre A y B, que es de 67.394, perdón por el dato, como fueron dos cintadas de 37.394, una de 30 y otro de 37, entonces la distancia entre A y B suma 67.394 metros. Entonces, para poder calcular la cota del punto B, pues se hace uso de una fórmula, ¿ya? Que dice que la cota B va a ser igual a la cota A más la altura del instrumento más menos por la distancia horizontal por la tangente del ángulo menos el hilo medio. Entonces, tenemos la cota A, o sea, la cota B va a ser igual a la cota A, y ¿cuánto corresponde a la cota A? Es de 15.931 metros, más la altura del instrumento, que es de 1.468, más la multiplicación de la distancia horizontal por la tangente del ángulo. Todo eso le resto el valor que nos dio del hilo medio y nos va a arrojar una altura de cota, ¿ya? Que la cota B va a ser igual a 16.123 metros. Si tienen alguna duda, pues por favor hagan ahí la consulta, y como tú ya tenemos tiempo, podemos ampliar la misma. Bueno. Aclarando respecto a laboratorios, la vez pasada creo que les mencioné que no es conmigo que yo no soy responsable ni del sistema de evaluación ni de dar el laboratorio. Por lo tanto, conmigo pues yo no voy a poder apoyarles en ese sentido. En cuanto a las diapositivas, pues creo que lo tenemos claro, de que el video se graba y va a estar ahí a la disposición de ustedes para que lo vuelvan a ver y a retomarlo, ¿eh? Porque pues la instrucción es muy clara con respecto a nosotros, que no tenemos ahí la autorización para estar compartiendo las diapositivas. Entonces, porque se está grabando esta clase en vivo y ustedes pueden tener acceso a ella en su debido momento. Bueno, entonces los estudiantes en este caso pues llegaron a concluir que en la distancia determinada entre el punto A y el punto B, haciendo uso de cinta, que fue una medición directa,
y que no fue necesario realizar el cálculo a través de una fórmula, el cual conocemos que es la constante K por la diferencia entre el hilo superior e hilo inferior, ¿ya? Entonces se omitió ese paso y se hizo la medición de manera directa, haciendo uso de una cinta métrica, ¿ya? En donde se realizaron dos cintadas, el cual sumado ambas cintadas, pues nos dio una distancia horizontal entre el punto A y B de 67.934 metros, por lo que el valor de la cota para el punto B, de acuerdo al desarrollo de la fórmula, fue de 16.123 metros. Y aquí ellos hacen énfasis en cuanto a que el realizar el llevar a cabo la estación y la nivelación del aparato de manera correcta, pues disminuye en cuanto a probablemente no errores, sino que aumenta la precisión, ¿ya? Ya que debido a que si el aparato está bien nivelado, porque al final a eso vamos, de que estamos haciendo un trabajo de nivelación, pues su precisión pues aumenta, ¿va? ¿Dónde sale la cota? ¿Del primer ejercicio, del primer ejemplo o del segundo? Milton López. Bueno, veamos pues. La cota del punto A, pues fue, para este caso de los estudiantes, fue un valor arbitrario asignado por el catedrático en su momento, el cual asignó una cota a ese punto de valor 15.931 metros. En nivelación podemos usar cotas o bancos de marcas geodésicos, o podemos usar cotas conocidas de manera arbitraria. Cuando decimos geodésicas es porque previo a llevar a cabo un trabajo de nivelación se tuvo la necesidad de colocar un aparato como GPS submétrico o GPS diferencial, en donde se estacionó sobre un determinado punto o en el punto donde se va a arrancar el trabajo, se calculó, se hizo el postproceso y se determinó el valor de X, Y y el valor de Z. Esa es una cota geodésica, ¿ya? Y una cota arbitraria es aquella cota o aquel valor que nosotros asignamos de manera aleatoria. O sea, si por nuestra cabeza pasa de que en donde vamos a arrancar la medición o la nivelación, nosotros le asignamos un valor de 10, pues ese es el valor de cota de ese punto. Si le decimos que es un valor de 100, ese punto de banco de marca o banco de nivel, ese va a ser su valor, 100. A eso se le denomina, al asignar esos tipos de valores, se le denomina cota arbitraria, ¿ya? Al igual que se hace en planimetría. No necesariamente el aparato lo tenés que orientar hacia un norte magnético, sino que también lo puedes orientar hacia un norte arbitrario. Cuando se dice arbitrario es porque el operador del instrumento es el que asigna ese dato. Y cuando es geodésico, pues no hay de otra, ¿va? Uno respeta lo que ya está en campo, lo que ya está levantado, lo que ya está procesado y ya se conoce el valor como tal, ¿ya? Bueno, entonces, acá el profesor fue quien asignó el valor del punto A,
y le asignó un valor de cota de 15.931 metros. Entonces se hizo la nivelación del aparato, o sea, se estacionó. Cuando nosotros mencionamos que hay que poner en estación el aparato, es porque hay que armar, nivelar, centrar y orientar, ¿ya? En el caso de este punto o de este tipo de trabajo de nivelación, pues nos vamos a orientar a un norte arbitrario como para iniciar una referencia. Cuando es un nivel de precisión, pues no hay necesidad de orientar el aparato, porque el aparato se orienta hacia el banco de marca. En cambio, con el teodolito o una estación total, nosotros estamos estacionados sobre el punto que conocemos como banco de marca o banco de nivel. Y los ángulos horizontales, pues realmente no nos interesa demasiado. Solo y solo si vamos a cuadricular la misma. Entonces sí necesitamos conocer los valores de X y Y abajo. Entonces acá tenemos unas imágenes de cómo se llevó a cabo el poner en estación el aparato. Tienen sus tornillos calantes. Y yo creo que acá es lo que tenemos que tener claro. La mira telescópica, como tiene movimiento vertical, ¿ya? Cuando la mira telescópica, o sea, la parte externa, ¿ya? Está el estudiante y tiene ahí la primera parte del telescopio, que es la mira. De ahí tenemos el anteojo. Cuando el anteojo está viendo hacia arriba, hacia un ángulo vertical o hacia lo más vertical posible, ese ángulo se le denomina ángulo cenital o está sobre el cenit. Y cuando él decide realizar el movimiento hacia abajo, a partir del cenit hacia abajo, ¿ya? Tratando de enfocar lo que es el estadal o de ubicar el estadal, ese ángulo que acaba de generar, que en este caso dio 89 grados, pues ese es el ángulo cenital. Podemos trabajar con el ángulo cenital, sin embargo, lo más recomendable es calcular el ángulo de elevación. ¿Y cómo hacemos? Porque cuando la mira telescópica está en 90 grados, quiere decir que está en un ángulo horizontal o que está sobre el horizonte, ¿ya? Ese valor corresponde a 90 grados. Yo a 90 grados le quito el valor de ángulo cenital, me va a quedar un valor de ángulo de elevación. Y ese ángulo de elevación es el que necesito yo sustituir en la fórmula, ¿ya? Entonces, en la libreta de campo se anota el valor de 89 grados, 13 minutos y 5 minutos. En gabinete es que se debe de calcular el ángulo de elevación. Y su cálculo es muy sencillo. Entonces 90 grados menos el ángulo cenital, que es 89 grados, 13 minutos 0,05 segundos. El resultado va a corresponder a un ángulo de elevación, así se conoce y así lo debemos de manejar. ¿Ya? Y la distancia entre dos puntos se puede hacer de manera directa, haciendo uso de una cinta métrica o aplicando la fórmula de distancia horizontal, que para ello el operador debe de anotar en la libreta de campo el hilo superior e hilo inferior.
para que en gabinete, a través de la fórmula de distancia horizontal, se calcule esa distancia. Entonces, para este ejercicio se llevaron a cabo 2 cintadas de 30 y uno de 37.394. En total, sumó la distancia entre A y B a 67.394 metros. Y acá lo están viendo. Bueno. Y en este caso, para determinar la cota del punto B, pues los datos hallados, ¿ya? Corresponde al ángulo de elevación y a la distancia que hay entre A y B. Asimismo, se debe de determinar a qué altura se encuentra sobre el punto A el aparato. Para ello, eso también se maneja en planimetría, ¿ya? El anotar la altura del instrumento. Entonces, la altura del instrumento se calcula a partir de la base del trompo, ¿ya? O del punto de referencia hacia la cruz que todos los teodolitos o estaciones totales traen ya marcados, y sobre esa referencia pues se coloca la cinta métrica, ¿va? Y ahí vamos a obtener una medida. Y en este caso, pues a los estudiantes les dio de 1.468 metros. Y con esos datos, pues ya ellos manejaron una fórmula que es muy parecida o muy similar a la que vimos en el primer ejercicio o ejemplo, el que nos dio que para la cota B nos va a dar igual a cota A más la altura del instrumento más menos por la distancia, más menos de la distancia por la tangente del ángulo menos la lectura del hilo medio. Y esos datos pues son los que tenemos que tener a la mano, ¿no? ¿Ya? Y son datos que se generan en campo y lo podemos nosotros tener a la mano a través de la libreta de campo. Sin la libreta de campo pues no podemos llevar a cabo el cálculo de gabinete. Entonces, y acá hay un dato muy importante. Cuando nosotros determinamos de que el ángulo es un ángulo de elevación, por lo tanto, en la fórmula que debemos utilizar, en donde va más menos, pues si es un ángulo de elevación al que vamos a consignar, en la fórmula, pues va a ser un valor positivo. Entonces la fórmula queda como sigue. Cota B va a ser igual a cota A más la altura del instrumento más la distancia por la tangente del ángulo menos la lectura de hilo medio. Entonces metemos todos los valores que ya tenemos a la mano y nos va a dar como tal el valor de cota B. Y estas mismas fórmulas las podemos aplicar para el primer ejemplo. Bueno, como este documento no es de la universidad, pues este sí les puedo compartir el que estoy repitiendo, ¿ah? Para que quede claro el tema de cómo es que se maneja un teodolito para poder realizar trabajos de nivelación. Pues este PDF que estoy mostrándoles, pues con eso sí les puedo compartir, ¿va? Porque al final no es un documento generado por mi persona ni por la universidad. Esa sí se las podía compartir.
si se dan cuenta, entre esta fórmula y la que estábamos viendo en el PDF, pues si le ingresamos la cota, el valor de cota al inicio de la fórmula, pues vamos a obtener el resultado, porque tenemos todos los valores. Entonces, y póngale mucho ojo a este tipo de figura y a los procedimientos que se deben de agotar, ¿ya? Porque créanme que así como a ustedes les cuesta un poquito eh, entender o comprender al 100 sobre estos temas, también el elaborar el examen, ¿ya? Que es la única parte que aparte de dar clases, también debo de elaborar el examen. También es un poco difícil plantearles ejercicios porque al final, como son de selección múltiple, pues más alguna cuestión, pues se me tiene que, o tengo que ingeniarlas para plantearles las mismas. Entonces, ojo con esto. Bueno, si no tienen más duda, pues yo creo que eh, llegamos hasta acá con la clase el día de hoy, porque ya no tengo más material que mostrarles, porque esto era lo principal, ¿no?
para los que siguen aún conectados, pues ahí tuve un problema de energía, tuve un bajón de energía y cabal tenemos 10 minutos todavía de curso. Entonces, sí, claro, las personas que me preguntaron ahí por el PDF, pues se lo puedo compartir. Como ya les mencioné, no es un producto generado por mi persona ni por la universidad, sino que es un documento, pues, el cual me sirvió para auxiliarme y dar la clase de este tema, ¿va? Entonces, si alguien más lo quisiera, pues, con gusto yo se los comparto. En cuanto a lo otro, pues, ahí sí que si el video no lo cargan a tiempo, pues la verdad que habría que pues hacerlo ver, ¿va? Donde corresponda, porque sí, es lamentable que eso suceda, porque al final, cuando termino mi clase, pues lo que hago yo de una vez es subirlo al sistema o reportar lo que ya está grabado. Y de ahí, quién dé autorización o quién está a cargo, pues realmente lo desconozco y no está en mí en subirlo o negar o permitir el acceso a ustedes. Entonces, si tienen alguna duda, pues voy a leer algunos correos. ¿Ya? Bueno, yo creo que ahí estamos, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Si es que de acuerdo al calendario, pues no les tocara el examen parcial. Y si no, pues dentro de 15 días. Pasen feliz tarde y nos vemos para la próxima.